Bueno, buenos días a todos. Pongan por favor su asistencia en el chat. En un instante ya comenzamos. Recordarles el uso de la cámara encendida y el seguimiento de todos y cada uno de los lineamientos que les estamos poniendo aquí. Y pues bueno, en el caso de ustedes que son el grupo de primero, grupo C, vamos con la sesión número 10 de la materia de ética, para que vayan poniendo ahí su número de sesión. Jackie, estás pidiendo el micrófono en un instante, permíteme. Nada más deja que le dé admisión a uno de tus compañeros que faltan. Ok. Ahí te me perdiste. Ah, ya. Ya te activé el micrófono. Es que me dijo Dalis que si le podría decir ¿Sí? que no se va a conectar porque fue al doctor Ok. ahorita. Sí, Entonces le dices gracias. también a Audalis que ojalá que se Sí, mejore. sí, gracias. Sí, y recordarles a ella y a todos que acuérdense que pueden recuperar la clase en YouTube y así no tener atrasos. Ok, gracias. Cuando alzan la manita, exacto, le vuelven a bajar porque si no yo pienso que volvieron a alzarla, entonces voy a darles otra vez el micrófono. Entonces para que no caigamos en esa confusión, así como hizo Jackie ahorita. Entonces, bueno, ya sin más, empezamos con la sesión número 10 para este grupo, que es el grupo de primero C. Y bueno, nos vamos a la ficha de actividades para que vean cuál es el tema. El tema es el tema de la sesión 10, jerarquía de valores. Y bueno, vamos a entender primero el concepto de qué es jerarquía, qué es jerarquizar, y luego la importancia que tiene el jerarquizar valores en nuestro día a día, en la convivencia diaria, en todo momento, ¿no? En la medida en que aprendamos a jerarquizar o darle prioridad a algunas cosas sobre otras, pues ese día a lo mejor estaremos transitando a tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, ese es el fundamento de la clase de hoy, que aprendamos a, primero, a entender el término de jerarquía, jerarquizar, y posteriormente a aplicarlo, jerarquizar por prioridad algunas cosas que hacemos. Y en ese sentido, bueno, estaremos transitando a mejores tipos de convivencia social. Mardonio, tienes el micrófono. Profe, ¿puedo usar tinta azul? Claro, de hecho es ideal que usen dos diferenciadores, ya sea rojo azul, rojo negro, azul negro, como tú quieras. Pues, Que yo lo intento hacer acá, ¿no? En la medida de mis posibilidades con esto, por ejemplo el título, ¿no? Y el número de sesión que está en otro color para marcar una diferenciación con el otro. El que voy a bajar tu mano porque la dejaste arriba. Entonces, bueno, ya es la hora con 4 minutos, casi 5, así que vamos a comenzar. Supongo que ahí entrarán más, apenas hay 22, no sé por qué razón, supongo que ahí vienen de otra materia o no sé. Entonces, bueno, y con las justificaciones, además de la compañera que dices que tuvo que ir al médico, hay otro mensaje de otra persona que también no se pudo conectar por cuestiones de internet. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El recorrido, vean rápido. No me voy a estacionar en ninguna, nada más mostrarles qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, mostrarles esta diapositiva que habla acerca de los diferentes tipos de valores, pero hablando de jerarquizar, ¿cuáles podríamos priorizar? ¿Cuáles tendrían que estar unos por delante de otros para generar un entorno adecuado, una buena relación con los demás? Es más, a nivel país, ¿cuáles de estos valores deberían de ser como que elementales para salir de la situación en la que estamos? Que baste decir que está llena de cosas como impunidad, corrupción, delincuencia y todos los vicios que trae el mal momento que estamos atravesando, que es una recesión económica que no nada más está en México, es en muchos países del mundo y que además está agravada con una crisis social, política, etcétera. ¿Cuáles serían pues los valores que podríamos priorizar para salir adelante
de esta situación o de este cisma o situación caótica en la que estamos. Ese es el tema del día de hoy, hacer una selección de los diferentes valores o conductas o modos de actuar a nivel social para tratar de salvar en un ejercicio para identificar qué es jerarquizar valores. Ahora, en un ejercicio muy particular, cada uno de ustedes, de acuerdo a su contexto, cuáles deberían de estar por delante unos de otros para sus relaciones con sus padres, hermanos, familia, amigos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles priorizar, cuáles poner enfrente, qué jerarquía darles en orden de importancia, trascendencia, en aras de la mejora en la convivencia? Luego vamos a poner esta plancha porque vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a propósito de jerarquizar, ver cuáles son necesarios jerarquizar para cambiar la estructura del país, de la estructura social, ¿no? Difícilmente vamos a poder modificar o cambiar la parte social, la parte de salud, que también tenemos carencias muy graves en este momento, pero sí hay otros elementos que podríamos poner ahí como para sacar adelante al país. Dentro de esta jerarquía de valores hay diferentes categorizaciones. Hay un conjunto de pensadores modernos que han creado esta escala, diciendo que los valores que están hasta abajo son la base de la sociedad. Por ejemplo, la moralidad o el respeto a la moral o a lo establecido en una sociedad es válido, priorizando la verdad, la lealtad, la responsabilidad, la solidaridad, hasta el último que es el respeto. Hay otros que, en cambio, proponen una estructura diferente. Vean esta. Esta seguramente la vieron en secundaria. ¿Alguien recuerda cómo se llama con un super porcentaje de participación, si es que saben cuál es? Vean necesidades físicas o básicas, cómo alimentarse. Luego siguen otro tipo de prioridades que son las de seguridad, las sociales, la autoestima y por último la autorrealización. Nadie. Se fue el tiempo. Es la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow. Sí, yo sé que algunos sí la sabían. Vi ahí el ademán de... ¿Quién es? Marianne. Así de, la tenía aquí casi... Sí. Pirámide de Maslow. Este Maslow creó una jerarquización y dice que en la medida en que se logren solventar estas necesidades, pues alcanzaremos un nivel de sociedad apto. Un poco, no perfecto, pero sí más perfectible, mejorado, que va a traer como consecuencia una sociedad estable. Es una propuesta macro, a diferencia de estos que proponen acciones individuales y particulares para mejorar. Esta es una propuesta macro, que los países deberían de generar las condiciones necesarias para que las personas puedan superar cada uno de estos niveles, las necesidades básicas o elementales en la base y las de autorrealización hasta arriba. Si se logran cumplir estas condiciones, transitaremos a un tipo de sociedad más estable y como consecuencia más ética y como consecuencia pues un nivel de bienestar y desarrollo social elevado, muy elevado. Entonces, bueno, esta es una segunda categorización y se refiere a la de Maslow. Los que preguntan que si ya nos estancamos a notas, estoy nada más dando el recorrido y ahorita nos estancamos en cada una de ellas. Y bueno, cuando se cumplen todas estas condiciones, se dice que hemos llegado a un estado de gracia socialmente hablando, a un cierto nivel de desarrollo estable. Es el sueño que siempre ha tenido, que tuvo en un primer momento Tomás Moro, a través de un escrito que se llamó Utopía, que ahorita lo vamos a explicar, y otro gran ideólogo que es Carlos Marx. Hay otros, ¿no? Como por ejemplo Emil Durkheim, que también hizo unas propuestas. Y una vez que se logra cumplir con todo este recorrido que ya les hablé, pues las sociedades transitarán un estado de gracia, un estado de estabilidad social, y eso generará una situación de convivencia perfecta, utópica. Y se le dice utópica porque realmente nunca se ha visto una sociedad así. Pero aquí viene una reflexión importante y ojalá que se quede como lección de clase esta frase. Hay un pensador, es un escritor, politólogo, crítico, que se llama Eduardo Galeano, es uruguayo. Y en relación a la utopía, para los que no saben qué es utopía, es un sueño que prácticamente es imposible de cumplir. Es muy difícil que se logre. Esa es utopía.
Pero ¿saben qué dice Eduardo Galeano? Que cada vez que tú ves el horizonte y caminas 3 pasos hacia él, ¿qué pasa con el horizonte? Se aleja esos mismos 3 pasos. Y si caminas 1 kilómetro, ¿qué pasa con ese horizonte? Se habrá alejado también 1 kilómetro más. Así que lo importante de la utopía no es llegar. Lo importante de los sueños, de la utopía, de los anhelos, de lo que deseamos, es transitar y caminar todos los días hacia él. Eso es lo importante de la utopía. Yo quiero ser el mejor papá del mundo. No sé si lo logre ser, pero todos los días lo intento. Yo quiero ser el mejor maestro del mundo. No sé si lo sea, pero todos los días lo intento. Así en todo. Yo quiero ser el mejor médico, el mejor abogado, el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor amigo, el mejor todo. Y bueno, esa es la importancia de la utopía. Y bueno, lo último es que vamos a hacer una actividad en donde se van a tomar participaciones. Les voy a dar el microfonito a quien quiera participar para tratar de contestar estas 4 preguntas que están aquí. Y hacerles un recordatorio de la plataforma, que ya pronto va a estar habilitado los días para poder subir actividad, vale 10%. Y ya casi para acercarse al periodo de exámenes, que es la tercera semana de octubre, hay otra actividad que vale otro 10%. Como vimos en su encuadre, las actividades dentro de la plataforma del colegio valen 20. Lo que suben todos los días como evidencias de clase de libro y libre, en su caso nada más de libreta, ese vale 40. Y el examen, que van a estar programados a partir de la tercera semana del mes que viene, es decir, dentro de un mes exactamente, ese vale otro 40%. No sé si haremos examen tal cual o haremos alguna actividad que sustituya el examen. Va a depender de la instrucción, no tanto del ISARDI, sino de la Secretaría de Educación Pública. Ahora sí, vámonos a esto de acá. A manera de introducción, ¿qué es jerarquizar? Es anteponer por orden de importancia, trascendencia o urgencia una cosa sobre otra. Ese concepto de jerarquía la deben de tener. Es priorizar o darle preferencia a unas cosas sobre otras de acuerdo a su nivel de importancia, trascendencia o urgencia. Hablando de valores, por ejemplo, yo estoy completamente convencido que en este momento a nivel país, más importante que el amor, que el éxito y que el reconocimiento en este instante en el país, necesitamos justicia, necesitamos honestidad, que son los que yo pondría o jerarquizaría por delante de los demás. No significa que los demás no sean importantes, es que hay situaciones y momentos que necesitamos anteponer unos por encima de otros. ¿Se acuerdan el dilema del tranvía? Fue eso, es jerarquizar unas cosas por encima de otras. Y la vida misma así es. Ahora, si creen que esos no son suficientes, vean esta cantidad de valores. Hablando acerca de jerarquizar y hablando del país, yo creo que para sacar adelante este momento de crisis que estamos viviendo en todos los sentidos, a nivel político, económico, social, de salud con la pandemia, creo que hay ciertos valores que deberían de priorizarse por encima de otros, como por ejemplo la solidaridad para juntos sacar adelante el país, la justicia, como yo les decía, la honestidad para acabar un poco con la corrupción que existe en la clase política, la responsabilidad en donde cada quien haga lo que tiene que hacer y le corresponda y no le ande dando vueltas o ande con ambajes. Ambajes es darle vuelta a la situación, es yo soy tránsito y no cuido las calles, me la paso viendo cómo agarro dinero. Yo soy político y en lugar de hacer políticas públicas veo por mis intereses propios. Así no funciona, ¿no? Y por eso la responsabilidad creo que sería una de las cosas que se deberían de priorizar, que todos son importantes, pero sí es cierto que a veces necesitamos priorizar unas cosas por encima de otras. Ahora piensen a nivel familiar, ese es un ejercicio muy particular. ¿Cuáles elementos priorizarían ustedes? Al menos 5. No sé, de acuerdo a mi realidad, yo pondría este y este. Entonces, no se trata de que realmente lo escriban, es nada más que hagamos el ejercicio mental de que es cierto
que los valores todos son importantes, pero también es cierto que hay momentos en donde se necesitan priorizar o anteponer unos encima de otros por el nivel de urgencia, necesidad, y en ese sentido es que se enumeran en orden de importancia. Ahora, esas propuestas sobre cómo organizarlos son múltiples y diversas. Yo, por ejemplo, difiero mucho de esta organización. Esta nace desde las ciencias sociales y dicen los postulados de las ciencias sociales que uno de los elementos más importantes para un desarrollo social estable es la base. La base que es la moralidad, que es decir, respetar los usos y costumbres, comportarme de acuerdo a lo establecido, la verdad ante todo y la lealtad. ¿Saben qué? Que más bien me suena este tipo de eh, organización o base a la época de la Edad Media, en donde la lealtad, el comportarse, el respeto, la verdad se priorizaban encima de otras cosas. Pero bueno, es simplemente una propuesta que no quiere decir que sea la única y la verdadera. Simplemente es para que se ilustre y vean ustedes cuál es o cómo es la forma correcta de priorizar, poniendo en la cúspide lo que consideramos más importante. Pero ¿saben qué? Que es un buen ejemplo para poner que depende del contexto. Imagínense que yo estuviera en un país socialista. Obviamente yo voy a anteponer, vean, me regreso a los valores estos. En un país socialista, yo voy a poner encima de cualquier cosa la cooperación, la tolerancia, el compañerismo, la generosidad, el respeto, ¿sí? Sin embargo, si yo estuviera en otro contexto, como por ejemplo un país, imagínate el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tienen idea de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Alrededor de 65 millones de personas perdieron la vida, 65 millones de personas, muchas de las cuales pasaron los horrores de los campos de concentración alemanes y soviéticos y norteamericanos, porque también los hubo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, año 1945, ¿qué valores de estos tendrían que priorizarse? Y la selección que yo haga va a tener que ver con el momento, va a tener con el contexto, con el espacio y el lugar. Nota importante de esto, al igual que la moral, el lugar y la época son determinantes a la hora de priorizar o jerarquizar valores, darles importancia más a algunos que a otros. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, hablando de qué es jerarquización y qué es priorizar. Esos conceptos ya los deberían de tener. Ahora, ¿cómo jerarquizamos los valores? También ya lo deberían de tener, de acuerdo a la urgencia, a la necesidad. Y también la jerarquización depende del lugar y de la época. Esa es otra parte. Imagínate que hubiera, imagínense el contexto, no vamos a imaginar cosas que no queremos que pasen, vamos a irnos a cosas que ya pasaron. Si tienen por ahí cerca a uno de sus papás, a ellos les tocó vivir el terremoto de 1985, justamente un 19 de septiembre, ¿no? Que se repitió el de hace 3 años, justamente el mismo día. Dato muy curioso para ustedes, se estaba haciendo en simulacros, como todos los años, el 19 de septiembre, para emular la cultura de la protección civil de 1985 y que resulta ser cierto. O sea, a mí me tocó estar en Lizardi, fue en la mañana, no sé si ustedes estaban en la escuela. Empezó a temblar, estábamos en la escuela, pero sonó la alarma y todo el mundo, es un simulacro, porque habíamos dicho que íbamos a hacer un simulacro y de repente se empezó a sentir que se movía mucho y salimos. En el 85 el terremoto fue muchísimo más fuerte. Hubo cantidad de muertos, sobre todo por el lugar donde fue, porque fue en la Ciudad de México y a pesar de que tenía la misma escala casi, la Ciudad de México tiene un suelo inestable. Entonces cuando el movimiento es oscilatorio, se mueve más porque no tiene una base sólida. Acuérdense que la Ciudad de México fue edificado, construida sobre un lago, sobre el lago de Texcoco. Entonces hubo una enorme cantidad de muertos, miles de muertos. Se cayeron edificios, estaban viendo el noticiero y en el pleno noticiero viste cómo a tu
comentarista preferido de televisión le caía encima el techo del lugar, ¿no? Y lo viste ahí sus últimos momentos. Fue grave, muy grave. De repente me empezaron a transmitir las noticias, me acuerdo un reportero que es Jacobo Zabludowski, y llorando decía, es que ahí estaban mis compañeros, estaban transmitiendo tal programa, ¿no? Fue bien complicado. En ese momento se trataba de priorizar valores mexicanos. Se trataba de que la sociedad respondiera. Y entonces hubo en ese momento, vean los valores, vean esa situación, la urgencia de ese momento. Hubo compañerismo, era hermoso ver cómo había personas que cargaban una roca de 10 kilos, se la pasaban al otro y ese al otro y se hacía una enorme fila para tratar de ir sacando escombros y rescatar a las personas que estaban ahí. Ahí nacieron por primera vez estos grupos de rescate llamados los topos mexicanos. No existían. Esos encargados de entrenar perros y que encontraban personas con vida y que luego dieron la vuelta al mundo y han ayudado a múltiples desastres naturales y que son orgullosamente mexicanos. Entonces, ante ese momento, el compañerismo, la empatía para aquellos que sufrieron una desgracia, el altruismo al ofrecer ayuda, alimento, agua, la civilidad, el tratar de ver esto una desgracia como un todo, la cooperación, fueron los valores que ese momento, la bondad, empujó a la sociedad a hacer. Es decir, la jerarquía de valores pues va a depender de la situación, va a depender del contexto, va a depender pues del momento y del lugar. Ustedes mismos en la adolescencia tienen, vean lo que ocurriría si es que realmente lo hicieran. Si yo en este momento les digo, de acuerdo a su personal, a su particular realidad, escojan en orden jerárquico los 5 valores más importantes en este momento para ustedes, no para el país. Les aseguro que cuando sean padres, madres de familia, serían diferentes, porque entonces priorizan otras cosas, porque entonces cambia la percepción que tengo yo de mi realidad cuando ya mi realidad sea una familia. Yo entiendo muchísimo, por ejemplo, en el dilema del tranvía hubo personas muy éticas que dijeron, no, pues yo prefiero haber perdido la vida yo por salvar a otros, porque es que yo así soy, así me educaron, así me enseñaron. ¿Y qué pasa si estamos hablando de que eres tú, pero a los 30 y tantos años y con 2 hijos? Cambia, ¿no? Porque no vas a sacrificarte porque dejarías en el desamparo a esas personas que dependen de ti. Por eso le llamamos dependientes. Dependen no nada más económicamente, ¿eh? Dependen emocionalmente, su formación, es todo. Entonces ahí, por ejemplo, sería una decisión diferente. Entonces, a lo que quiero llegar es que depende de los momentos en que nosotros priorizamos cada uno de los valores. Así que estas tablas, en conclusión, pues dependen del momento y del lugar y quién las creó. En ese momento, en ese lugar, esta tabla y esa jerarquía era importante, pero ¿qué creen? Que puede ser flexible, como si fuera un jueguito, en donde tú, dependiendo de la situación, priorizas, mueves piezas y antepones una encima de otras, de acuerdo a la importancia que tenga el momento. Entonces espero que haya quedado claro. Nos vamos a la de Maslow, que de todas las pirámides y de todas las formas de categorizar, sirve para categorizar un mundo de cosas, entre otras, la jerarquía de valores. Dice la teoría de Maslow que se trata de que como sociedad obtengamos estos beneficios, siendo los de abajo los más básicos o urgentes. ¿Por qué son necesidades biológicas o fisiológicas? Porque sin ella morimos. ¿Como cuáles son? Como el alimentarte, como el beber agua, necesidades básicas para la supervivencia. Si yo cumplo con estas necesidades, pues haré una contribución a que haya mejores relaciones sociales. Por ejemplo, no se justifica, cuidado con esto, no se justifica, pero la gran mayoría de las personas que viven en la calle y que cometen actos ilícitos como el robo, es por la necesidad, que consta que no estamos justificando. No sé si están enterados o si han visto los videos, pero sí saben que hay una nueva moda en Marítima que es que regresó la piratería. La piratería de verdad, no me refiero a la piratería de comprar productos piratas, la piratería de barquitos que asaltan a otros barcos y la pusieron de moda los somalíes. Este país africano, que por cierto es el país más pobre del mundo, que tiene un ingreso per cápita como de $180 al año, o sea,
no sé si sepan cuántos son $180 al año, pero son 3.600 pesos para vivir 365 días. Así de pobres son. No tienen agua, no tienen recursos y esa situación, esa carencia, esa falta de lo más básico que es la alimentación, los ha empujado a ser una sociedad éticamente no deseable. Son los nuevos piratas del mundo. Hacen un recorrido bordeando África y llegan al Mediterráneo y asaltan cruceros, asaltan barcos cargueros que atraviesan el Mediterráneo. Y no se justifica, pero lo que estoy diciendo es que lo que los mueve es la carencia y es la necesidad. Lo mismo pasa en nuestro país con las personas que cometen delitos, no todas, ¿no? Hay quien se dedica a la delincuencia organizada y tiene mucho dinero y son personas pues, detestables, ¿no? En todos los sentidos. Pero en muchos casos hay pequeños hurtos y tiene que ver con comer, con que no tenía para comer. De eso hemos escuchado mil historias, ¿no? Que al final de cuentas y desde la ética no se justifica, ¿no? Seguramente en secundaria tuvieron este dilema de que el padre está su hijo o su hija muy enferma y no tiene dinero y decide asaltar una farmacia para llevarles el medicamento. Es decir, la situación de carencia a veces empuja a las personas a cometer actos no deseados y que son opuestos a la ética. El segundo nivel son las necesidades de seguridad. En la medida en que yo me sienta seguro, entre otras cosas, que tenga un empleo, una casa, pues estaremos transitando a un tipo de sociedad más estable y como consecuencia mejores relaciones sociales. El tercer nivel es la necesidad afectiva, el sentirte parte de algo, el sentirte querido, el tener una familia, el tener aceptación por parte de los demás, de alguna u otra manera, ese tipo de necesidades sociales se satisfacen y por lo tanto genera en ti un tipo de personalidad y de reacciones que son aptas y buenas para la buena convivencia social. La siguiente es las necesidades de autoestima. Las de autoestima, bueno, tienen mucho que ver con el desarrollo de las personas como reconocimiento. Ya no son las cosas que me dan seguridad, las cosas materiales, tampoco es la parte de tener cariño, es más bien que sea yo reconocido por los demás, que yo al mismo tiempo yo mismo me sienta satisfecho con lo que soy, ¿no? Que tenga ese pleno autoconocimiento. Y bueno, en la medida en que se vayan transitando de una forma a otra, pues podrán eh, tener como consecuencia mejores relaciones sociales. Entonces, bueno, me paso a la siguiente diapositiva para ver esto de acá. Si se logra todo lo anterior, si se ha logrado, me pusieron ahí que me faltó una, es que como tengo la barra de herramientas no me deja ver, perdón. Esta, las de autorrealización, bueno, tiene que ver con el potenciar lo que tú eres, ya sea en el nivel profesional, el alcanzar un determinado puesto, ya sea a nivel persona, mejor puede ser trascendente para ti casarte, tener hijos, pertenecer a algún tipo de agrupación de ayuda, cuidar el medio ambiente, eh, eh, cuidar al desove de las tortugas. Es muy variado, depende de cuál sea tu necesidad de autorrealización. Por lo regular tiene que ver con el tratar de estar en la cúspide o en la cima, es cuando alcanzamos la máxima plenitud como personas. Puede ser en lo profesional, en lo familiar, en lo que sea, es decir, que estamos al tope de nuestro potencial. Y un estudio sociológico dice que eso se alcanza en los 40, ese nivel total de autorrealización. Para los 40 ya tuviste hecha tu familia, vean el recorrido previo. Ya hiciste con tu vida algo para satisfacer la base, es decir, tienes el capital o el dinero para al menos satisfacer tus necesidades básicas. Tienes cubierto la necesidad de seguridad, es decir, tienes un empleo estable, tienes una casa, tienes un lugar donde vivir, has hecho una familia, tienes una pareja, tienes hijos, tienes esa necesidad de afecto. Eres reconocido como padre, como esposo, como hermano, como hijo, en tu trabajo eres reconocido por lo que haces y entonces ya te encuentras en la cúspide alrededor de los 40. Cuando digo 40 me refiero que a partir de los 40 y hasta que terminan los 40.
es cuando alcanzamos la plenitud. De hecho, más o menos es la mitad del promedio de vida de los países de primer mundo, cuyo promedio de vida es de 80 y casi 85 años, 84 años. En nuestro país, que somos un país en vías de desarrollo, nuestra expectativa de vida es de 78. Las mujeres 79, los hombres 77. Y el promedio de ambos es 78. Mientras que los países del primer mundo llegan hasta 84 en promedio. Tiene que ver con mejor alimentación, mejores sistemas de salud, mejor todo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, la siguiente. Cuando hemos alcanzado el nivel de el satisfacer todo lo anterior, pues se dice que hemos alcanzado en esa jerarquía de valores, hemos logrado domar a la sociedad, ¿no? Por decirlo con unas palabras, que hemos alcanzado ese nivel de estabilidad que nos permite transitar hacia sociedades aptas y adecuadas. Este personaje que es Tomás Moro, que es el que están viendo ustedes a su izquierda, creó una obra literaria. Esta obra se llamó Utopía. Utopía es una isla, es imaginaria, ¿eh? Tenía forma de media luna. A lo mejor aquí en esta imagen del gráfico parece más bien un círculo, pero es que hay un barquito abajo que hace parecer que está cerrado el círculo, pero está abierto. Es como una media luna, como una herradura, pues. Esa era Utopía, una ciudad. Era marítima, pero cerca a la costa. También se logra ver, vean atrás de la ilustración del libro, se ve atrás la costa. Debido a que era una ciudad marítima, pues era muy próspera, había mucha pesca, había abundantes recursos y nada faltaba. Y resulta que esa ciudad estaba bien protegida y resguardada por un faro, que es este que está aquí al frente, que no permitía la entrada de cualquier intruso que no fueran ellos, ¿no? La gente que ahí vivía era gente estable, era gente que había alcanzado este nivel de estabilidad social. No había ricos ni pobres, no había envidias, no había traiciones, no había ningún antivalor. Todas las personas se veían como un igual, no había estatus. El dirigente de ese lugar, el, era monarquías en ese momento, el príncipe de ese lugar, ocupaba el reinado un tiempo y luego era el que pescaba. Pero el que pescaba en algún momento se convertía en rey. Y el rey también se convertía en el tesorero de la ciudad. Y el tesorero en algún momento iba a ser comerciante. Y el comerciante en algún momento iba a encargarse de la recolección de la basura. Y todos ganaban lo mismo, porque la riqueza se repartía de manera igualitaria o equitativa. ¿Cuál es la diferencia? Equitativa es que si haces un mayor esfuerzo, por ejemplo, en cantidad de horas, pues se te retribuye más, pero en proporción al esfuerzo, no proporción al estatus. Es decir, ganaba lo mismo un político que un pescador, ganaba lo mismo el tesorero que el que recogía la basura. Y de esa manera no había diferenciación de clases, dejaba de haber esa lucha de clases sociales, vivían en un país estable. Ahí no había delincuencia, ahí no había, la gente vivía hasta la vejez y además vivía de manera plena. Esto es el sueño de toda sociedad. De hecho, sirvió de inspiración para la imagen del que están viendo a la derecha, que es Carlos Marx. El que están viendo a la izquierda es Tomás Moro. Bueno, representación de Tomás Moro. Y Carlos Marx se enamoró de Utopía y la llevó a una realización de un modelo que es el socialismo. De alguna u otra manera, Carlos Marx utiliza a la utopía para tratar de llevar a la realidad este sueño utópico de crear la sociedad perfecta, que era Utopía. Ya saben la historia. El primer país en el mundo que quiso adoptar esta ideología, pues fue Rusia y la Unión Soviética. Venían saliendo de la monarquía de los zares y luego les fue peor con Stalin, el peor asesino del mundo, peor que Hitler. La quiso adoptar China con una absoluta represión en contra de la sociedad. La utilizó Vietnam para convertirse en un país socialista en la Guerra Fría contra Estados Unidos por el régimen, gobiernos autoritarios. La adoptó Corea del Norte. ¿Cómo es Corea del Norte? Una dictadura militarizada, una represión en contra de la gente, demasiado control. Lo intentó Cuba, y Cuba se prolongó en el poder ahí, los hermanos Castro se convirtieron en dictadores. Es decir, Venezuela
Venezuela con un Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, vean cómo está Venezuela, es una dictadura y está quebrada económicamente. Baste decir que no funcionó. Ese tratar de alcanzar la sociedad perfecta a través de este modelito de priorizar valores y que la sociedad pueda alcanzar un nivel de desarrollo gracias a la educación y que no hay carencias económicas y todo lo demás, nunca se ha podido aterrizar bajo el nombre de socialismo. Pero sí existen países hoy en día que están así. Poquitos, tal vez con estos 10 deditos los pueda yo contar. Para los que no tienen idea, lo vamos a ver en diferentes disciplinas. En el mundo, el 20% de los países vive bien y el 80% de los países no vive bien, son subdesarrollados. Y dentro de ese 20% de los que viven bien, hay un selecto grupo de los países que han alcanzado este nivel utópico. ¿Saben cuáles son? Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia. Todos son países nórdicos de Europa. Todos son países que tienen una población pequeña, parecida a la de utopía. China y Estados Unidos son los gigantes macroeconómicos, están lejísimos de ser donde mejor se vive. Los mejores países del mundo son los que les acabo de mencionar. De hecho, en América el mejor país del mundo, perdón, del continente, es Canadá, es donde se vive mejor, mejor que en Estados Unidos. ¿Y saben cuál es el segundo? No se lo van a imaginar. Bahamas. Bahamas, esta isla que está cerca de Cuba y de Florida, que por cierto pertenece a Inglaterra, es parte de la mancomunidad. Por cierto, Canadá también. Por eso en Canadá utilizan un dólar y tiene la imagen de la reina Isabel de Inglaterra. Porque Canadá, Bahamas y Bermudas, que por cierto son los tres primeros países de América donde mejor se vive, son países que pertenecen todavía a la mancomunidad inglesa, por voluntad propia. Ellos quieren seguir siendo. Ya no es una colonia como antes, tienen cierta autonomía, pero siguen dependiendo de Inglaterra porque ellos quieren. Y de ahí en fuera el resto de los países lo ha intentado y no se ha podido, es algo complicado. Entonces, como primera pregunta, ¿qué es jerarquizar? Y si alguien quiere responder, puede hacerlo y lo tomamos como participación. Si quieren por el chat, si no, la vamos construyendo. Eh, Va a dar tiempo nada más de dos participaciones rápidas, en el orden en que aparecieron. Giancarlo, ¿quieres jerarquizar? Es cuando antepones alguna cosa antes de otras, dependiendo de la importancia de eso. Perfecto. Creo que no se tiene que abonar mucho a ese respecto, tienes toda la razón. ¿Cuál es el fundamento de la pirámide de Maslow? Sigue teniendo la manita alzada Jackie. A ver, ¿cuál es el fundamento de la pirámide de Maslow? Es bien interesante la pregunta y espero la respuesta. Te escucho. ¿Te nos fue? Jackie, yo ya te Ya habilité. es que no podía encender el audio. Ok, ya. De que pues la pirámide, su fundamento es motivar a las personas a hacer cosas que tengan que ver con una conducta buena. Ujú. Eso a nivel individual. Pero Sí. yo ¿vas a complementar o hasta ahí? No, pues que el fundamento trata de que las personas jerarquicen cosas dependiendo de sus necesidades humanas de cada uno. Ok. Y yo complemento a Jackie. Y a nivel social, a nivel macro, el cumplimiento de todos y cada uno de esos niveles nos lleva a mejores relaciones porque ya tenemos lo necesario. Las personas se sienten satisfechas por haber logrado satisfacer cada uno de los niveles. Entonces, bueno, ahí queda la dos. Vamos a ver si da tiempo para la tercera. ¿A qué se le llama estado utópico? A esa realidad que todo mundo pretende alcanzar, pero que cuesta mucho trabajo. Utópico prácticamente es imposible de alcanzar. Pero recuerden la utopía que les comenté, no es importante llegar, sino todos los días caminar hacia ella. Y es una meta que debemos de ponernos todos y cada uno de nosotros. Le queda para ustedes la número 5, que son 5 valores que se jerarquizan para el país hoy en día. Y eso se sube como sesión número 10.